Hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar de normas. Realmente de normas y de espacios normados y de un tipo de espacio normado más adelante que nos interesará, que son los espacios de Banach, que van a tener una relación con lo que nosotros vamos a hacer en esta asignatura, que son espacios de Hilbert. Porque dentro de estos espacios hay algunos que tienen unas propiedades un poquito mejores. Entonces, ¿dónde definimos nosotros una norma? Lo vamos a definir sobre nuestro espacio vectorial. Es decir, recordemos que dado nuestro X espacio vectorial sobre nuestro cuerpo K, que para nosotros K va a tener dos posibles opciones. O va a ser el conjunto de los reales, o vamos a coger K como el conjunto de los números complejos. ¿Vale? Y ahora, cuando hablamos de espacio vectorial, me es indiferente que sea un espacio vectorial finito o infinito. Simplemente un espacio vectorial. Es decir, tengo mi estructura de suma y producto por escalares bien definida. ¿Vale? Entonces, una aplicación que llamamos norma, que designamos con una doble rayita, que iba de nuestro espacio vectorial X, ¿a dónde? Pues aquí hay dos formas de ponerlo. Que queremos Al poner el cuerpo, ¿no? conjunto de los números reales, Al cuerpo. podemos ponerlo sin ningún problema. Luego vamos a tener que añadir la condición de que la norma es una cantidad que siempre es positiva o cero. Hay veces que eso lo ponemos explícitamente diciendo que va al conjunto cero más infinito, a gusto de los colores. Que lo ponemos de este modo, donde a cada elemento X de nuestro espacio vectorial, a ver si me acuerdo siempre de ponerle a los elementos del espacio vectorial la rayita debajo. am, bueno, un poquito coñazo tener que poner rayita debajo. De momento, vamos intentando ponérsela y luego vamos viendo, depende de cómo estemos trabajando, si nos es necesario o no poner la rayita, ¿vale? Tenemos nuestro elemento del espacio vectorial y le hacemos corresponder un número real, que es lo que llamamos la norma de ese elemento X, ¿vale? Donde se verifican una serie de propiedades. Verificando las siguientes propiedades. Primera propiedad que le exigimos a algo para que sea una norma. Vamos a pedirle que esto sea siempre mayor o igual que cero. Hay veces que dentro de esta misma propiedad exigimos la segunda parte, y es que la norma sea cero si y solo si nuestro elemento X es el elemento nulo. ¿Vale? Segunda parte. Aquí tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? Pero que no es el número real cero. Es el elemento neutro que tiene nuestro espacio vectorial con respecto a la operación suma. Pero lo designamos con un cero, ¿vale? Segunda propiedad. Pedimos que cuando multiplicamos lambda por x, que es la otra, una de las operaciones que puedo hacer en nuestro espacio vectorial es productos por escalares. Pues lo que quiero es que el escalar salga fuera, pero en módulos. Módulo si hablamos de los complejos, valor absoluto si hablamos de los reales, multiplicando la norma de nuestro elemento X. Y esto es para cualesquiera elemento lambda de nuestro cuerpo K y para cualquier elemento X de nuestro conjunto o espacio vectorial X mayúscula. Y por último, la otra operación que puedo hacer en nuestro espacio vectorial es sumar dos elementos. Esas son las dos operaciones que tengo definidas. Entonces, que si calculo la norma del elemento X más Y, si esto fuese una operación lineal, que tú dirías, bueno, es lo guay porque precisamente la linealidad es la operación clásica que tenemos en los espacios vectoriales. Un espacio vectorial no es otra cosa que un conjunto donde la linealidad es una operación interna. Entonces, nos encantaría decir, pues la norma de la suma de los elementos de nuestro espacio vectorial sea también la suma de las normas. Sin embargo, eso no es siempre cierto.
Entonces, lo que tengo aquí es que esto es menor o igual que la norma del x más la norma del y para cualesquiera elementos x, y que cojamos de nuestro espacio vectorial. Pues entonces, una aplicación que verifica estas propiedades recibe el nombre de norma sobre x. Y el par formado por nuestro espacio vectorial x y la aplicación norma se llama espacio normado. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar algunas propiedades que tienen estos espacios normados. Una propiedad relativamente sencilla de probar es relativa a esta desigualdad que tenemos aquí. ¿Con qué nombre nos referimos a esta desigualdad normalmente? Con el nombre de La desigualdad triangular. De hecho, aquí podemos incluso afinar un poco más en esta desigualdad triangular, porque estamos hablando de que es una desigualdad, pero que admite el caso de igualdad. Realmente lo que sabemos es que el único modo de tener esa igualdad es cuando tenemos justamente que los elementos son linealmente dependientes entre sí. Pero bueno, tampoco nos hace falta especificar tanto. Lo que sí es cierto es que podemos utilizar esta desigualdad triangular para probar lo que conocemos como la desigualdad triangular inversa. Es decir, nota, es relativamente sencillo probar la conocida desigualdad triangular inversa. ¿Qué nos dice esa desigualdad? En lugar de tener la norma del x menos y o del x más y menor o igual que algo, tenemos que esto es mayor o igual que, cogemos la norma del x, restamos la norma del y y ahora a todo esto le calculamos el valor absoluto. ¿Vale? Y esto es para cualesquiera elementos x, y pertenecientes a nuestro espacio vectorial x. ¿Cómo podríamos probar esto? ¿Qué truco tenemos que hacer aquí? Vamos a partir de la desigualdad triangular, es decir, observemos que si nosotros cogemos la norma del x, yo esta norma del x podría escribirla como la norma del x menos el y más la norma del y, lo cual es la norma del x menos y y aquí más el y. Y ahora, si aplicamos desigualdad triangular a el par x menos y por otro lado al elemento y, como x e y son elementos de nuestro espacio vectorial x, la diferencia está en el espacio vectorial, entonces puedo aplicar la desigualdad triangular, es decir, esto es menor o igual que la norma del x menos y más la norma del y. Lo cual implica entonces que si este elemento pasa restando, tendría que la norma del x menos y es menor o igual que la norma de todo el elemento x menos y. Y tendríamos una parte probada de esta desigualdad. Una parte que hace referencia a que ahí aparece norma de x menos norma de y, pero arriba aparece un valor absoluto. Vamos a hacer una cosa, igual que hemos cogido o hemos realizado este razonamiento partiendo del x, vamos a partir de nuestro elemento y.
si cogemos la norma del elemento y y lo expresamos como la norma del y menos x y a eso le sumamos el x y ahora aplicamos la desigualdad triangular a esta pareja de elementos, tendríamos aquí que esto es menor o igual que la norma del y menos x más la norma del x. Por lo tanto, si restamos esta norma de x, tendríamos norma de y menos norma del x, todo eso es menor o igual, y la norma del elemento y menos x es lo mismo que la norma del elemento x menos y. Por lo tanto, aquí aparece también norma del x menos y. Y nos fijamos entonces en que hemos obtenido que este elemento, que es la norma del x menos y, es mayor o igual que, por un lado, un elemento que es norma de x menos norma de y. Si eso vale 7, lo de abajo vale menos 7. Si es siempre mayor que 7 y menos 7, es siempre mayor que el valor absoluto de esas dos cantidades, porque tengo la misma cantidad cambiada de signo. Por lo tanto, como yo a priori no sé si este es el positivo o este es el positivo, lo que hago es que cojo cualquiera de esos dos elementos porque tienen el mismo módulo, pero puede estar cambiado de signo y lo colocamos entonces en valor absoluto, que es justamente lo que queríamos demostrar. Normalmente el modo abreviado también de decir es si tú sabes cuál de los dos elementos tiene mayor norma, no hace falta que pongamos el valor absoluto, sino que simplemente colocamos positivo el mayor y le restamos el menor, que es una desigualdad con la que trabajamos muchísimo en variable compleja, cuando estamos acotando siempre los módulos de nuestros números complejos, ¿vale? Parece una tontería, pero ¿qué implica esta desigualdad triangular inversa? Pensemos en lo siguiente. Imagínate que en lugar de ponerla con esta notación, lo ponemos con una notación más funcional. Es decir, si seguimos con esta observación, si llamamos entonces a poner f a una aplicación que va de nuestro espacio x en R, tal que f de x es precisamente la norma del elemento x para todo x perteneciente a nuestro espacio vectorial x. Observemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si cojo los elementos x, ¿verdad? ¿Cómo estudio si esos elementos x están cercanos entre sí? La operación que tenga definido en ese espacio vectorial es la norma. Por lo tanto, el modo de ver si esos dos elementos están cercanos entre sí es ver si la norma de ese elemento x menos y es mayor que 0, pero menor que delta. Y la pregunta es, entonces, la norma, como estamos trabajando en R, ¿cuál es la norma que tenemos definida en R? El valor absoluto. Tenemos ahí valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon. Hay dos opciones. ¿Dos opciones en qué sentido? En que los puntos x y quiénes son. Si es para todo xy perteneciente a x, si esto lo colocamos aquí adelante, estamos hablando de continuidad de nuestra función. Coge unos puntos xy, ¿qué significa que la función sea continua? Pues que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta, de modo que si los puntos xy están cercanos entre sí, entonces las imágenes están cercanas entre sí, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si esto de aquí lo colocas aquí atrás? Que cambia la definición y en lugar de llamarse continuidad se llama continuidad uniforme, ¿verdad? ¿Dónde crees que podemos colocar nosotros este para todo?
¿Delante o atrás? Detrás. ¿Por qué? Precisamente por la desigualdad triangular inversa. De hecho, si nos fijamos, es que gracias, lo voy a poner en azul como para justificar que lo podemos poner ahí detrás, gracias a la desigualdad triangular inversa, si sabemos que 0 es menor que la norma del x menos y, menor que delta, entonces, cuando yo estudio valor absoluto de f de x menos f de y, en realidad, ¿quién era la función f de x? Era coger la norma del x menos la norma del y. Pero justamente la desigualdad triangular inversa me dice que eso es siempre menor o igual que la norma del x menos y. Y sabemos entonces que la norma del x menos y es menor que delta. ¿Qué puedo hacer entonces? Tomar delta igual a epsilon, ¿verdad? Y esa acotación la estoy haciendo independientemente de cuáles son los puntos x, y que nosotros cojamos de nuestro espacio vectorial x. ¿Eso qué implica en particular? Que la aplicación norma, que designamos mediante esta doble rayita, es uniformemente continua, uniformemente continua en X. O sea que no solo tiene continuidad, sino que tiene un mejor comportamiento de continuidad, lo cual está bastante bien. No solo eso, sino que gracias a esta forma de trabajar con nuestros espacios normados, vamos a poder cosas que relacionamos, o sea, vamos a definir cosas que relacionamos con topología. Y es que había una relación entre distintos espacios. Acabo de definir una norma. Y una norma, junto con su pareja, que es el espacio vectorial X, me define un espacio, me conforma un espacio que llamamos espacio normado. Había otra categoría distinta de norma, que era la categoría de métricas o distancias, como habíamos estudiado, por ejemplo, en geometría básica. Y las distancias también me permitían relacionar qué ocurre con elementos de nuestro conjunto. Ahora, en una... o ¿cómo lo digo? Para trabajar con distancias yo no necesito tener una estructura de espacio vectorial. Entonces, resulta que aquí tengo una estructura adicional en mi conjunto que es la de espacio vectorial. La pregunta es, ya que tengo sobre esa estructura un poquito mejor, definir una norma, ¿podría definir también sobre nuestro espacio vectorial una distancia? Y resulta que siempre que tengamos normas podemos definir distancias. ¿Y por qué decíamos topología? Porque hemos visto que la base de todo en estos conceptos es la topología, que simplemente no tienes nada en cuanto a estructura adicional. Simplemente una topología era sobre tu conjunto sin tener ninguna operación adicional. Le añado familias de subconjuntos que verifican ciertas propiedades. ¿Cómo hacíamos en probabilidad con las sigma álgebras? ¿Vale? Sin tener que añadir ni suma, ni producto, ni operación, nada. Conjuntos y subconjuntos. La base de todo es nuestra topología. Añadimos y vamos metiéndole propiedades adicionales o bien a esos conjuntos o bien a esas aplicaciones que vamos definiendo. Pasamos a hablar de distancia o aquí de norma. Pues lo que vamos a ver es que no solo voy a poder trabajar con normas, sino también con distancias. Es decir, nota, recordemos que una distancia o métrica sobre, vamos a llamarla, sobre X. Y aquí X le pide únicamente que sea un conjunto no vacío. No le tengo que dotar de estructura de espacio vectorial. Algo que tenga elementos, ¿vale? Era una aplicación
D que iba del producto cartesiano de x por x también en los reales, ¿verdad? De modo que a un par xy le hacía corresponder un número real que llamamos distancia del elemento x al y. Verificando qué propiedades. Oye, pues mira, también le pedía que la distancia del x al elemento y, ¿cómo quería que fuese siempre? Mayor o igual que 0. Y además pedía que la distancia del elemento x al y fuese 0 si y solo si el elemento x y el elemento y eran iguales. Por otro lado, pedía una simetría. Pedía que la distancia del elemento x al y fuese la misma que la distancia del elemento y al x. Pedía ¿el qué? Una desigualdad triangular, ¿verdad? Pedía Sí, lo que mismo. la distancia del elemento x a un elemento, vamos a poner z, fuese menor o igual que la distancia del elemento x al elemento y más la distancia del elemento y al elemento z. ¿De acuerdo? Estas eran nuestras propiedades básicas que teníamos sobre nuestra distancia, ¿verdad? Entonces, con estas propiedades básicas, ¿qué vamos a ver nosotros? Precisamente que si tengo una norma es una aplicación que verifica unas propiedades adicionales, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, si en lugar de trabajar simplemente sobre nuestro conjunto, que era nuestro elemento X no vacío, añado nuestra norma, que es una propiedad adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Es decir, si además, si ahora consideramos La norma te induce una distancia, ¿no? exactamente, si ahora Oh, consideramos nuestro X con su pareja que es la norma, que sea un espacio normado, podemos definir una norma, eh, norma no, una distancia sobre X, nuestro espacio X. Sí, basta considerar simplemente el que esa distancia que va del punto X al Y, precisamente como ¿quién? Como la norma la del norma. elemento X menos Y, Ujú. para cualquiera XY pertenecientes a X. Fíjate que tú podrías decir, es cierto que obviamente la distancia siempre es mayor o igual que cero porque la norma era mayor o igual que cero. Y la distancia de un punto X a un punto Y es cero si y solo si los puntos son iguales porque la norma era cero si y solo si lo de dentro cero. Y si lo de dentro cero es que X menos Y es cero, o sea X igual a Y. Y tengo la desigualdad triangular porque tengo la desigualdad triangular en la norma. ¿Y qué ocurre con lo del producto por escalares? ¿Por qué no aparece esa propiedad en la distancia si aparece en la norma? Porque hemos dicho que para distancia tenemos un concepto básico que es el concepto de conjunto. No le estoy pidiendo propiedades adicionales a nuestro conjunto. En un espacio normado necesito una propiedad adicional y es que quiero que mi conjunto X sea un espacio vectorial para que yo pueda operar sobre los elementos de nuestro conjunto. Eso no me hace falta con las distancias. Que normalmente estamos acostumbrados en que casi todos los ejemplos que hemos estudiado lo teníamos también y teníamos esa estructura buena definida, pero no es necesario, ¿vale? Entonces, ¿tenemos cosas extra en la norma? Sí,
Por lo tanto, ¿es posible que eso me induzca un mejor comportamiento de distancia? También. De hecho, aquí estamos viendo que puedo hacer algo nuevo con los elementos de mi distancia que antes no podía hacer en general, que es pues sumar elementos y multiplicar por elementos, cosa que a priori no sabía que hacía porque no estaba definido para mí. Entonces, observemos una propiedad interesante que verifica la distancia D inducida por una norma. Y es que, en general, cuando yo cogía la distancia y cogía un elemento X y luego cogía un elemento Y, no nos planteamos el estudiar, ¿y qué pasa si tú le sumas aquí un elemento Z y aquí un elemento Z? Porque diríamos, ¿cómo que sumar? Yo tengo un conjunto. ¿Qué es eso de sumar cosas de un conjunto? Yo no tengo esa cosa definida. No sé, no puedes escribir eso porque no sabemos qué pasa. Sé sumar distancias. Porque con distancias estoy trabajando en los reales. Pero no sé sumar esos elementos si no tengo una operación más bien definida en mi conjunto X. Oye, es que ahora la tienes definida. Bueno, vale. Entonces voy a coger no cualquier distancia. Voy a coger justamente la distancia que me está construyendo o induciendo mi norma. Claro, vemos que precisamente que aparecería aquí la norma del elemento X más nuestro Z. Le restamos el elemento Y más nuestro Z. ¿Y qué nos queda entonces? Como tenemos el menos y, vamos a tener claro aquí el x menos y. Pero cuando coja el z menos más z, me va a quedar z menos z, que va a ser 0. O sea que tengo simplemente de nuevo el x menos y. Pero ese x menos y, ¿quién es precisamente? La distancia que hay del elemento x y el elemento y. Y eso ocurre para cualesquiera x, y, z que cojamos de nuestro espacio vectorial x. Es decir, si tú sumas la misma cantidad, el mismo elemento, a ambos puntos, la distancia se mantiene invariante. Esta propiedad recibe un nombre. Esta propiedad recibe el nombre de invariante, porque no varía, tampoco hemos quebrado mucho la cabeza, por traslaciones. Porque al sumar estamos trasladando nuestro elemento. Entonces, no todas las distancias son invariantes por traslaciones, pero toda distancia que esté inducida a partir de una norma sí que va a ser invariante por traslación. O sea que tengo una propiedad adicional de nuestra distancia que en general no podríamos tener si simplemente trabajamos con distancias. Lo cual está bastante guay. ¿Vale? ¿Cuáles son ejemplos de distancias o de normas que conocemos precisamente y que hemos estudiado en asignaturas, a lo mejor como geometría básica o en análisis numérico matricial e interpolación, en resolución numérica de ecuaciones? ¿Alguna distancia? Que ahí siempre hemos trabajado realmente en espacios vectoriales, pero de dimensión finita, ¿verdad? Mm. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Algunos. Ya, mi cabeza no funciona bien. Y una cosa escribo otra. Algunos ejemplos clásicos de normas sobre espacios vectoriales de dimensión finita
como por ejemplo R. Normalmente a mí me gusta poner RN, pero como estamos poniendo a lo mejor la N de los naturales, para no confundirnos, vamos a poner la letra que pone el libro de D de dimensión o C elevado a D o cualquier cosa elevada a un número finito, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, tenemos, depende del orden que queramos seguir, pero una norma que teníamos definida era la norma 1. Ujú. ¿Cómo se define la norma 1? Era simplemente coger, aquí vamos a llamar siempre, vamos a poner para todo x, que sea, como estoy en algo elevado a d, vamos a poner n componentes, ¿verdad? Hasta un x, bueno, de componentes en este caso, ¿verdad? Que bien sea, da igual, de r d o de c d o lo que tú quieras sustituir aquí, ¿vale? De nuestro espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, bueno, ¿quién era la norma 1? O como la llamamos también, norma taxi. Se definía simplemente como coge cada una de las componentes, calculas Y las su sumas. módulo o valor absoluto, dependiendo si estamos trabajando en los reales, y sumamos. Oye, pues tengo una cantidad finita de cosas, ningún problema, ¿verdad? Puedo sumar y hacer valor absoluto. También tenía la norma 2 o Euclides. ¿Qué hacíamos ahora? No hace falta poner un valor absoluto porque cogía cada componente y la elevaba al cuadrado, ¿verdad? Entonces poner valor absoluto era un poquito redundante. Entonces muchas veces lo ignorábamos. Y a todo esto le hacíamos la raíz cuadrada. Podíamos generalizar así y hablar de la norma P. ¿Qué era la norma P? Coger la suma de cada componente en valor absoluto, lo elevamos a P. Y le haces la raíz P, ¿no? Exactamente, y hacemos la raíz pésima. X sub d elevamos a P. Que lo queremos poner como raíz de orden D, lo ponemos. Que lo queremos poner como, perdón, de orden P. T. Que lo queremos poner como todo eso elevado a 1 partido por P, lo mismo es que es lo mismo. Lo que sí es que este P es siempre algo mayor o igual que 1, pero estrictamente finito. Y uno podría pensar, bueno, ¿habrá alguna generalización natural a infinito? Es decir, está Ujú. claro que yo no puedo poner simplemente el infinito ahí, pero si nos fijamos, la idea de un infinito es que ahí estamos haciendo una especie de potencia. Cuanto más estamos aumentando el exponente, más se va a separar el mayor elemento del resto por el crecimiento exponencial que tenemos ahí. Por lo tanto, conforme la p va aumentando, el que va a destacar es el más grande de todos esos elementos, que tenga una cantidad finita. Entonces, un modo de generalizar lo que llamamos la norma infinito o la norma del máximo o supremo sería tomar un x infinito y tomar aquí. Y ahora, hay veces que el nombre es norma infinito. Está claro el por qué. Porque tiene de forma natural el caso infinito de nuestros exponentes. Y hay veces que la llamamos norma del supremo o norma del máximo. Y ahí no está tan claro el por qué a priori. En este caso, podemos poner aquí un máximo. Estamos cogiendo las cantidades x sub, x sub i. Y la i va variando desde 1 hasta d en valor absoluto, ¿verdad? ¿Por qué podemos poner aquí un máximo? Podemos poner un máximo porque tenemos una cantidad finita. Y la diferencia entre supremo y máximo es si el elemento pertenece a nuestro conjunto. Si tengo una cantidad finita de cosas, está claro que forzosamente la mayor de esas cantidades tiene que ser alguna de las que estoy cogiendo. Cuando empezamos a trabajar con una cantidad infinita de elementos, eso ya no tiene por qué funcionar tan bien. Y para eso entra en acción nuestro axioma de elección. ¿Vale? Que nos dice, no te preocupes que con cosas infinitas también que puedes hacer tus cosas y generalizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podríamos generalizar todos estos conceptos, todas estas normas que tenemos a un espacio vectorial de dimensión infinita? También es posible. Lo único que entonces tenemos que tener cuidado con los elementos con los que estamos trabajando. Es decir, vamos a poner aquí una nota.
Si ahora X en general fuese un espacio vectorial sobre K, y aunque ponemos K, pensamos siempre en reales o complejos, de dimensión infinita, podemos generalizar las normas anteriores. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que cuando hablemos de la norma 1, ¿ahora qué vamos a tener? Una suma, pero desde... ¿Qué quiere pongamos? ¿I o K? Al subíndice. ¿Hemos utilizado la capa algo? No, ¿verdad? No. Vamos a poner suma desde K igual a 1 hasta infinito de X sub K. ¿Y quién sería la norma 2? Sería esta suma desde K igual a 1 hasta infinito. Cogemos cada elemento X sub K, lo llevamos al cuadrado y a todo eso le hacemos la raíz. ¿Quién sería en general la norma P? Vamos a coger la suma de nuestros elementos desde K igual a 1 hasta infinito. Vamos a hacer el valor absoluto. Vamos a elevarlo a P y toda esa suma la elevamos a la raíz pésima, que sería 1 partido P. De nuevo, necesito aquí que 1 sea menor o igual que P, menor que infinito. ¿Cómo generalizamos aquí el caso infinito? Con lo que llamamos norma del infinito, norma del supremo ahora. Supremo. ¿Y por qué del supremo? Porque ahora estamos cogiendo un supremo para K perteneciente a lo natural, es decir, desde 1 en adelante. Y entonces es posible que ese supremo de nuestros elementos X sub K no pertenezca al conjunto de elementos que estamos considerando, como puede ser si pensamos en la sucesión 1 partido por n, el supremo del conjunto formado por la sucesión 1 partido por n es 0 y 0 ya no pertenece a nuestro conjunto, por eso no puedo escribir máximo. En el caso finito puedes cambiar supremo por máximo sin ningún problema. Lo guay que es, estos son normas en el espacio vectorial de dimensión infinita. Ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, es posible que estas normas no estén bien definidas para todos los elementos del espacio vectorial. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que ahora estamos trabajando con cantidades infinitas. Por lo tanto, estas series pueden ser divergentes, cosa que antes no ocurría. Fíjate que tenemos serie de términos positivos, porque todos los elementos que estamos sumando son valores absolutos. Por lo tanto, es posible que ahora estas cantidades que aparecen aquí no sean siempre finitas. Eso nos va a permitir introducir una familia de espacios vectoriales que son todos los espacios vectoriales cuyas correspondientes normas son finitas. Es decir, gracias a esto, venlo aquí, podemos definir los espacios lo llamamos L caligráfica chica, una L minúscula, que se llaman LP, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen estos espacios LP? Estos espacios LP de nuestro conjunto, en general podemos poner aquí LP de X en general, se definen como los correspondientes elementos X de nuestro espacio vectorial X mayúscula, tales que, ¿qué verifica ese elemento? Que la correspondiente norma P
Que sea finita. es finita. Y ojo, en esta definición sí permito que el P sea tanto mayor o igual que 1 como menor o igual que más infinito, porque la misma definición me vale para todas estas normas que tenemos aquí. De hecho, si nos fijamos, ¿quién sería en realidad el espacio L infinito? El espacio de sucesiones, son como si el supremo es finito, es que esas sucesiones están acotadas esencialmente, ¿verdad? Entonces, son un primer espacio de dimensión infinita que tiene su correspondiente norma. O sea que aquí tenemos precisamente una familia de espacios normados. Luego, toda pareja de la forma espacio LP minúscula con esta norma P son espacios normados. Y que juegan un papel muy interesante porque son lo que llamamos espacios de sucesiones de elementos. Dependiendo de qué elemento coja aquí, podemos hablar de un espacio LP u otro, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces ahora? Dentro de todos estos espacios, vamos a ver que más adelante hay uno y solamente uno de estos infinitos espacios, porque P puede ser cualquier número real mayor o igual que 1. Puede ser 1, pero puede valer 1,7, 2,14, pi, logaritmo en base 13 de 48. Ahora bien, hay únicamente un espacio que destaca sobre el resto. Solamente uno. Que es ¿para qué exponente? Para el exponente El p 2. igual a 2. Exactamente. El p igual a 2 va a ser fundamental. Y va a ser fundamental por fin en esta asignatura. Porque va a tener unas propiedades adicionales que no van a verificar el resto de espacios. Y parece una tontería, pero hace que todo sea increíblemente, infinitamente más sencillo de trabajar en el espacio L2 que en cualquier otro espacio LP. Y hay muchísimos resultados que son ciertos en el espacio L2 y que no vamos a saber qué ocurre o que van a ser falsos en los espacios LP en general. Y eso no nos va a ocurrir únicamente con este caso de estos espacios L minúsculas. Hay muchísimos espacios, por así decirlo, espacios normados que dependen de parámetros y que casualmente para el parámetro 2, para ese exponente 2, pasan cosas que no pasan en otros casos. Que justamente es de lo que va esta asignatura, que van a ser nuestros espacios de Hilbert. Van a ser una familia un poquito más especialita de espacios. Ahora bien, por continuar con esta parte, no solo podemos extender de esta forma natural, por así decirlo, las normas en los casos finitos a los espacios infinitos, porque aquí estamos diciendo, bueno, es que en verdad esto es como si fuesen sucesiones de elementos, ¿verdad? Tiene este espacio vectorial de dimensión infinita y está cogiendo esta sucesión de elementos. Oye, no tiene por qué ser simplemente así. Podemos hacerlo incluso un poquito más rarete. ¿Cómo que un poquito más rarete? Bueno, realmente, si quiero ser muy más preciso aquí, como queremos trabajar con estas infinitas componentes, ¿verdad? Para poder hablar de que este elemento X tenga infinitas componentes, necesito que esto sea una sucesión, ¿verdad? Y para que sea una sucesión de elementos del espacio vectorial X, en lugar de X, ¿qué debo colocar aquí dentro? ¿Cómo se define el espacio de sucesiones de elementos de un espacio vectorial? Poníamos un x elevado a n, ¿verdad? Para que la diferencia sea que este elemento es una sucesión ahora, mientras que el x es un elemento del espacio vectorial. Entonces, este x va a tener infinitos, ¿qué? Infinitas componentes, donde cada una de ellas es un elemento de nuestro espacio vectorial. Esos son nuestros espacios LP, por así decirlo. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Venga. Entonces, no es el único modo que tenemos de trabajar con cosas de dimensión infinita, sino que incluso hay un ejemplo clásico, bastante sencillo, que nos permite trabajar con espacios vectoriales de dimensión infinita y con otras normas muy similares.
realmente con elementos con los que ya hemos trabajado en análisis 1 y en análisis 2, que son funciones. Es decir, el otro ejemplo clásico, la otra familia es, ¿y si en lugar de sucesiones trabajamos con funciones? Bueno, también sería posible. Es decir, si consideramos funciones f que vayan de un cierto intervalo a b, contenido en R, a R, podemos definir también las normas que llamamos normas igual que con las sucesiones, norma P de nuestra función f, ¿quién sería? Sería simplemente coger la función en valor absoluto, como estábamos haciendo con las componentes de nuestro elemento del espacio vectorial. Luego, ¿qué hacemos? Aquí metemos ahora el qué? El Yo escribo exponente, ahora ¿verdad? P. Ujú. Y en lugar de sumar, ¿qué hacemos con las funciones? Integrar. Integramos, ¿verdad? Entonces calcularía la integral entre a y b respecto de t. Y todo eso, para hablar de norma p, vamos a coger aquí y hacer 1 partido por p. Claro, esto sería con el p también mayor o igual que 1, pero finito. ¿Cómo extendemos esto al caso infinito? Es decir, ¿quién sería la norma del supremo o norma infinito? Que esta a lo mejor hemos puesto otro nombre cuando trabajamos en análisis numérico, ¿verdad? Era la norma uniforme de nuestra función, ¿cierto? Entonces, esta norma uniforme, ¿quién sería simplemente? ¿Puedo poner máximo o supremo o qué pongo? Ponemos supremo, ¿por qué? Porque ¿tengo alguna condición sobre nuestra aplicación f? Ninguna, ¿verdad? Mm. Estamos pensando siempre en que las funciones son bonitas en el sentido de que sean continuas, pero no tienen por qué ser continuas. Entonces, si en general tenemos esta función, una aplicación que va en nuestro intervalo en R, entonces lo máximo que puedo hablar es de estas normas. Ahora, puede ocurrir lo siguiente. ¿Qué ocurre si mi función explota en el intervalo? Si tú piensas, yo que sé, en 1 partido por x en el intervalo 0,1, que conforme te acercas al 0, ese valor absoluto se va al infinito. Entonces, la norma del supremo de 1 partido por x en intervalo 0,1 sería infinito. Eso implica que, aunque sean normas, no van a estar definidas, no van a ser finitas para todas las funciones que a mí se me ocurran. Pero si le añado un comportamiento adicional un poquito mejor a mi función, entonces no vamos a tener problemas. Ese comportamiento adicional que me permite trabajar tanto con este supremo como con las integrales es el comportamiento de continuidad. Porque sabemos que si tengo una función continua, la composición de funciones continuas vuelve a ser una función continua y toda función continua es automáticamente integrable por el primer teorema fundamental del cálculo integral. Por lo tanto, si f es continua en AB, entonces podemos garantizar que los espacios, es decir, nuestro espacio de... Aquí ponen las funciones continuas con una C caligráfica, que yo también he estado muy acostumbrado siempre a ponerlo, aunque la verdad que últimamente me he acostumbrado siempre a poner la C normal y corriente. Que nuestro espacio de funciones continuas, junto con cada una de estas normas P, estos son espacios normados para cualquier 1 menor o igual que P, y aquí ya podemos poner incluso el más infinito. Además, aunque no haga falta, en el caso de que la función sea continua, en lugar de poner supremo, podríamos poner también máximo de ese valor absoluto y podríamos intercambiar supremo con máximo.
No es necesario, es decir, es simplemente si queremos hacer una apreciación un poquito mejor, pero tenemos ahí ese concepto. Entonces, si te fijas, lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar con normas tanto en espacios vectoriales de dimensión finita como unas extensiones naturales a espacios vectoriales de dimensión infinita. O sin extender simplemente espacios con los que hemos trabajado, que son las funciones continuas, porque recordamos nuestra álgebra de funciones continuas. Puede sumar funciones continuas, puede multiplicar funciones continuas por números, es decir, tienen una estructura de espacio vectorial, aunque antes no me había interesado. Ahora, ¿qué relación hay entre estas distintas normas? ¿Son todas iguales? ¿Son iguales de buenas? ¿Hay normas mejores o peores? ¿Depende de la situación que tengamos? Entonces, vamos a tratar de ver si tengo algún modo que me permita a mí comparar normas entre sí. Y vamos a hacer esa comparación y vamos a distinguir la situación en el caso de nuestro espacio vectorial de dimensión finita y el caso del espacio vectorial de dimensión infinita, porque vamos a tener un comportamiento distinto. Entonces, ¿de qué modo vamos a poder comparar normas? Pues mira, sea en general x, a poner simplemente x, espacio vectorial sobre nuestro cuerpo K, reales o complejos, y vamos a coger dos normas, norma normal y norma estrellita, ¿vale? Que sean normas sobre nuestro espacio vectorial X. Aquí pueden ser espacios de dimensión finita o infinita, nos da exactamente igual porque para comparar normas no nos va a afectar la dimensión. Entonces, decimos que las normas son equivalentes si existen unas constantes m minúscula y m mayúscula positivas, tales que, ¿cómo podemos relacionar cada una de estas normas? Pues si cojo nuestro elemento, es decir, si cojo la norma del x, la norma del x pero con la estrellita y la norma del x y la estrellita. Pues mira, si tú eres capaz de decir la norma estrellita es mayor o igual, a lo mejor no siempre que la norma x, a lo mejor puedo multiplicar por una cierta constante esa norma. Y de mismo modo, a lo mejor tu norma estrellita no es siempre menor o igual que la norma o igual que la norma x, pero puedes controlarla con una constante m mayúscula. Y eso tiene que ocurrir no para un elemento, lo importante es que ocurra sea cual sea el elemento x que tú cojas de tu espacio vectorial, ¿vale? Eso es lo fundamental aquí. Entonces, si eres capaz de hacer eso, tus normas son equivalentes. Fíjate que nos da exactamente igual qué norma es la que ponemos en medio, si la estrellita o la no estrellita. Porque si se tiene esta desigualdad para la estrellita, pasando las constantes dividiendo, tenemos la igualdad para la no estrellita. O sea que he puesto simplemente la estrellita en medio porque así solo tengo que dibujar una estrellita. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante? Que hay un muy buen comportamiento cuando trabajamos en espacios vectoriales que tienen dimensión finita. Y ese resultado fundamental que nos dice cosas que ya habíamos visto también en funciones o en análisis numérico que nos dice, oye, tenemos un pedazo de teorema super molón que nos dice en quien dice ponemos RD, pero no tiene por qué ser RD en ¿cómo lo ponemos? Si X tiene dimensión finita, entonces todas las normas son
equivalentes. Que muchas veces esto no lo encontramos simplemente como RD porque dice, mira, si tienes dos espacios vectoriales de dimensión finita, puedes encontrar una biyección entre ambos, donde mandas cada elemento de la base de uno en la base del otro. ¿Cuál es el elemento o el espacio vectorial más sencillo con el que trabajamos? R elevado a una cantidad finita. Entonces, se reduce este resultado a decir, en RD, en Rn, lo que sea finito, todas las normas son equivalentes. ¿Cómo probamos esto? Porque es un resultado súper guay. Lo que nos está diciendo es, oye, da igual qué dos normas elijas tú, da igual lo raras que sean. La norma 1, la norma euclidia, la norma P, la norma de funciones, lo que te dé la gana, son equivalentes. Es la misma norma. Dice, hombre, a ver, uno puede decir, no pasa nada, yo cojo mi dos normas y busco mis constantes. Cojo mi norma 1, cojo mi norma 2 y me pongo a buscar las constantes. Ya, pero es que esto va mucho más allá, porque nosotros solo conocemos, vamos a decir una cantidad infinita, ¿no? Pero en realidad, norma 1, norma 2, la norma P y la norma infinito. No son cuatro porque la norma P para cualquier valor de P cambia. Pero mucho más allá de eso no nos hemos puesto a trabajar con normas. Pero ¿y si hay normas súper raras que no conocemos? ¿O que no se nos hayan ocurrido todavía? Da igual, es que incluso hay normas cuya existencia no conocemos que van a seguir siendo equivalentes con las que sí conocemos. Tú dices, hostia, bastante guay. ¿Cómo probaríamos esto? La demostración tiene una parte súper interesante que muchas veces se obvia o se da por supuesta y se salta, que es, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos nuestras dos normas, es decir, sean norma normal y norma estrellita, dos normas en X. Vamos a coger una norma sencilla. Sabemos cómo se define la norma 1 sobre X, ¿verdad? Simplemente cojo cada una de las componentes en valor absoluto y sumo. Pues lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué es? Vamos a coger precisamente esa norma 1 y vamos a compararlo con una de nuestras normas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comparar o vamos a probar simplemente que nuestra norma estrellita, que es la que va en medio, es equivalente a la norma 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué eso es suficiente? Porque en lugar de comparar las dos normas entre sí, basta coger una de esas normas y compararla con la norma 1. Esa es la segunda parte de la demostración, o la primera parte que se da por hecho. Y es que, en ese caso, tendremos, como demostración dentro de demostración, demostracepción, tendremos que, si he probado que la norma estrellita es equivalente a la norma 1, es porque hay una constante, vamos a llamar m. M1 no, vamos a llamarlo. Venga, M simplemente de momento. Luego ya veremos. O vamos a poner M tilde. M tilde que va por la norma 1, ¿verdad? De X. Menor o igual que la norma estrellita. Menor o igual que la norma M mayúscula tilde de la norma 1 de esta X, ¿verdad? Y eso sí para cualquier X que cojamos de nuestro espacio X mayúscula. RD, ¿de acuerdo? Ya tú dices, espérate, la norma estrellita era una norma
arbitraria, ¿verdad? Luego, si lo he probado para una norma arbitraria, también lo tengo para la norma sin el asterisco, ¿verdad? O sea que también he probado que la norma sin el asterisco es equivalente a la norma 1. Es decir, aquí puedo poner una norma m gorrito por la norma 1 y luego tengo aquí una constante m minúscula gorrito por la norma 1. Al revés. La norma 1. ¿Vale? Y esto entonces es válido para cualquier x que cojamos de nuestro espacio vectorial x mayúscula, ¿verdad? Pero entonces, ¿de aquí qué deducimos? Que yo quería llegar a una desigualdad que involucrase no a la norma 1 con la norma estrellita, ni a la norma 1 con la norma x, sino que involucrase a la norma estrellita y a la norma sin estrellita, ¿verdad? Y diríamos, ah, mira, es una cosa. Si coges la norma estrellita, esa norma estrellita es mayor o igual que la m tilde, pondríamos m tilde, por la norma 1, ¿verdad? Pero la norma 1 por la m mayúscula es mayor o igual que esta norma, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es para que aparezca aquí no la norma 1, sino que aparezca la norma de x sin la tilde, ¿qué ocurre? Mantengo esta constante m tilde, ¿verdad? Y divido entre la constante m mayúscula gorrito. Y de mismo modo, la norma con la asterisco es menor o igual que la m mayúscula tilde multiplicada por la norma 1. Y la norma 1 es menor o igual que esta m gorrito pasa dividiendo, pues aquí tengo el m gorrito por la norma sin la tilde y sin el gorrito y todo. Entonces, ¿quién sería este elemento que aparece aquí? La constante m minúscula que estamos buscando. ¿Quién sería este elemento que aparece aquí? La constante m mayúscula que estamos buscando. O sea que, si consigo probar que la norma 1 es equivalente a cualquiera de estas normas, ya tengo probado el resultado. Pero esta parte normalmente nunca aparece en la demostración, porque es trivial. Pues ya estamos en tercero o cuarto de carrera. Entonces ya son cosas que vamos presuponiendo que podemos sacar relativamente sencillas, ¿vale? Decimos, bueno, pues vamos a probar entonces la parte que nos interesa. Es decir, vamos a probar que efectivamente esta norma estrellita o la otra, me da exactamente igual, es equivalente a la norma 1, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora nuestra aplicación norma estrellita que va ¿de dónde? De nuestro espacio vectorial X de dimensión finita a los reales, ¿verdad? Que sabemos que es una norma. Y queremos probar que es equivalente a nuestra norma 1, ¿verdad? Entonces, como esto es un espacio vectorial de dimensión finita, sabemos que tiene una base. Es decir, por ser X espacio vectorial de dimensión finita, sabemos que existe seguro un conjunto de base formado por unos elementos E su... pone así la rayita. Un elemento E su 1, E su 2, hasta un cierto E su n, ¿verdad? Perdón. Normalmente nos gusta poner, en lugar de E su n, estamos diciendo que vamos a poner E su d, D. ¿verdad? Donde d es la dimensión de nuestro espacio vectorial finito. Vamos a poner de dimensión d finita. Entonces, cada uno de estos elementos tiene a su vez ¿cuántas componentes?
de componentes. Ahora bien, este conjunto que está contenido en nuestro espacio X, ¿verdad? ¿Qué nos permite hacer este conjunto? Podemos Generar expresar cualquier otro elemento del conjunto, cualquier ¿no? otro elemento X del espacio vectorial, se puede expresar como la combinación lineal, ¿verdad? Normalmente yo ponía siempre, o me gusta poner lambda para los escalares, pero bueno, podemos poner otra cosa. Lambda k por estos e sub k, ¿verdad? Con la k que va desde 1 hasta d. Esto sería donde estos escalares lambda 1 hasta lambda k, lambda d, o de letra, lambda d, están en el cuerpo k de nuestro espacio vectorial, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Y ahora, si cojo otro elemento distinto, ¿cierto? Llámalo y. Si en lugar de tener el x tengo otro elemento y, ¿qué puedo hacer con este otro elemento y? Que tendré unas componentes, pues vamos a Bueno, tener también la combinación desde k igual a 1 hasta d de unos mu sub k por los e sub k. Con mu sub 1 hasta mu sub d perteneciente a k. Es cierto que normalmente, a lo mejor, en lugar de llamarnos lambda k, a lo mejor como lo hubiésemos llamado, ya que son las componentes de nuestro elemento, los podríamos haber llamado x sub k e y X1 sub k en vez de más o lambda menos k o son. mu sub k. Vamos a dejarlo así a lo mejor para no. Pero bueno, que son simplemente las componentes de nuestro elemento del espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos dos elementos de nuestro espacio vectorial? Sí. Lo tenemos expresado como combinación lineal de elementos de la base. Perfecto. Podemos estudiar qué ocurre con su norma. Y podemos estudiar precisamente que la aplicación norma era una aplicación uniformemente continua. Y como es uniformemente continua, ¿qué sabemos entonces? Realmente podemos probarlo de nuevo, pero ya lo hemos probado, ¿cierto? No me hace falta ni siquiera continuidad, sabemos que la norma es uniformemente continua. ¿Qué otro modo de hacerlo aquí directamente en el resultado, que muchas veces nos lo demuestran directamente, sería, oye, observemos entonces, observemos que si tú cogieses el valor absoluto de la norma de tu elemento X, estrellita, menos la norma de tu elemento Y, estrellita, ¿qué te quedaría aquí? Ah, pues nos quedaría el qué. Que eso es menor o igual que quién. Que la norma del elemento X menos el Y. Por Ujú. nuestra desigualdad triangular inversa, ¿verdad? ¿Y eso qué nos daría? Que eso es igual que quién. Que la norma de quién. De la suma desde el k igual a 1 hasta d. ¿Y qué parecería aquí? Los coeficientes lambda k. Le restamos los coeficientes mu sub k. Y todo eso lo multiplicamos por los elementos de la base que son los e sub k, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Que si aplicamos la desigualdad triangular ahora, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Tengo una combinación lineal, la desigualdad triangular hace la combinación a cada uno de esos elementos. Y por otro lado, cuando me queden esos lambda k menos mu sub k, que son los escalares, salen fuera en módulo o valor absoluto. Por lo tanto, todo esto va a ser menor o igual que coger la suma desde el k igual a 1 hasta d. ¿De quién? Del módulo o valor absoluto de los lambda k menos los mu sub k por la norma de cada uno de estos elementos E sub k, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, esos E sub k hay una cantidad finita, pues habrá uno de ellos que sea el más grande de todos ellos, ¿verdad? Por lo tanto, puedo acotar, eh, puedo acotar esto por el máximo, como una cantidad infinita, de esas normas de E sub k, asterisco, desde k igual a 1 hasta d. Por lo tanto, si a esto le llamamos sí, constante k mayúscula, ¿vale? Entonces, cada sumando está acotado por k por eso, más k por eso, más k por eso. Todos están acotados por quién? Por
una constante K mayúscula, ¿verdad? Que multiplica ¿a quién? Multiplica la suma de k igual a 1 hasta d de los lambda k menos los mu sub k. ¿Y eso quién es precisamente? Eso es justamente la norma 1 del x menos y, ¿verdad? Estamos cogiendo cada una de esas componentes y estamos sumando en norma. O sea que acabamos de probar entonces, gracias a la desigualdad triangular y a la desigualdad triangular inversa, el qué? Que la norma x menos y asterisco es menor o igual que una constante k por la norma del x menos y 1, ¿cierto? Claro, eso en realidad lo que me está diciendo es que hay una continuidad de esta aplicación en relación con la norma 1, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto ahora para encontrar justamente esa desigualdad que ocurre entre la norma 1 y la norma asterisco tanto por debajo como por encima? ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque fíjate, realmente lo que tú acabas de deducir aquí es que esta norma arbitraria es precisamente continua debido a la continuidad que tiene la norma 1, ¿verdad? Que dice, oye, es que sabíamos que eran uniformemente continuas. Ya, podríamos, si lo hubiésemos. Nosotros que lo hemos hecho antes, ¿no? Muchas veces esto se pone porque a lo mejor no se ha demostrado que eso sea siempre uniformemente continuo. Pero bueno, lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos continuidad, que tú dices, es que ya lo sabíamos, ¿vale? Otro modo de probar la continuidad simplemente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? De algún modo necesito encontrar esas desigualdades. Sí, hay que acotar de alguna Hay que manera. acotar de algún modo. Como estamos acotando, en cierto modo, si lo pensamos, estamos buscando que haya un elemento que siempre sea menor o igual y un elemento que siempre sea mayor o igual. Estoy buscando una existencia de un mínimo y de un máximo, ¿verdad? Hombre, Sí, mi norma asterisco es una norma que no solo es continua, sino que es uniformemente continua. Teníamos un teorema en análisis que nos decía, toda función uniformemente continua en un compacto alcanza su máximo y su mínimo, ¿verdad? Que era el teorema de Weierstrass. Oye, maestras. no vamos desencaminados porque resulta que mi función norma asterisco es uniformemente continua. Lo que me hace falta entonces a mí es encontrar un compacto adecuado que me permita relacionar la norma 1 con la norma asterisco. Entonces, vamos a buscar cuál sería ese compacto adecuado. Entonces, consideremos el conjunto, vamos a llamarlo S, dado por, um, vamos a coger nuestro X pertenecientes a vectorial X, tales que la norma, que nos vamos a coger la norma 1, es igual a 1, ¿verdad? Esto es un subconjunto de nuestro X, que es un compacto, ¿vale? Tenemos norma 1 igual a 1, entonces tenemos nuestro conjunto compacto, ¿cierto? Ahora bien, como eso es un conjunto compacto y tengo una aplicación que es uniformemente continua, ¿eso qué implica? Al ser nuestra norma asterisco uniformemente continua en... Voy a hacer una cosa que, para no tener que estar escribiendo todo el rato este X, vamos a poner simplemente en lugar del X, vamos a coger aquí, en lugar del X especificar y vamos a poner simplemente el RD. Porque total, estamos cogiendo simplemente como si esto fuese nuestro RD, entonces lo hacemos directamente así. Cogemos aquí el RD, que tiene dimensión finita, el RD, cogemos aquí nuestro RD, porque así todo nos queda mucho más bonito directamente. Quien dice RD, dice CD, dice lo que tú quieras. RD, aquí nuestro RD. Tenemos aquí ta ta ta. Esto en realidad
no está solo en K, sino que lo estamos haciendo para RD, entonces esto estaría en R y en R, ¿verdad? K más, aquí que tengo que poner también el RD. Vamos a poner luego aquí nada y aquí conjunto, este estaría bien en RD. Entonces tenemos aquí nuestro compacto de RD. Estamos haciendo todo como si fuese RD todo el rato. A eso lo escribimos simplemente RD. Entonces, al ser nuestra norma asterisco uniformemente continua en S, por el teorema de Weierstrass, sabemos que la norma alcanza su máximo y mínimo en S. Es decir, que alcance el máximo y el mínimo es que existen puntos. Es decir, vamos a poner... existen, como ya hemos utilizado X, vamos a poner... ¿Qué puntos quieres? Que no sean X, Y. ¿Quieres poner su índice X1 o se pueden confundir con la norma? ¿Ponemos A y B o ponemos Z, W o Da A y igual. B? Vale, Existen A y B de RD, tales que este A es el mínimo, es decir, A es simplemente ¿quién? Bueno, más bien la norma, como estoy cogiendo el punto, la norma de la en norma asterisco es el mínimo que alcanza para elemento de nuestro conjunto S, ¿verdad? La norma del X. Y la norma del elemento B es el máximo de los puntos de nuestro conjunto S que alcanza la norma de este X. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Claro, ¿qué ocurre ahora? Que entonces, ¿qué desigualdad tendríamos aquí? Por definición de máximo y mínimo, ¿qué podemos decir? Que pues la norma de A va a ser menor o la igual que... norma de nuestro elemento, hemos dicho que A es el mínimo, ¿verdad? La Ujú. norma de la asterisco, como es siempre, menor o Menor igual que que cualquier otra. la norma del X, Ujú. y eso es menor o igual que la Que la B. norma del B, todo eso asterisco, ¿verdad? Ujú. Oye, y si llamamos a esta norma, que es la más chica, M, y a esta norma, que es la más grande, M mayúscula, fíjate, esto es cierto para qué elementos. Para cualquier X Todo X. que cojamos de Ujú. S, ¿verdad? Sí. Ahí es donde tenemos esto de momento, ¿verdad? Ahora, queremos relacionar esto con quién? Con la norma 1, ¿verdad? Ujú. Entonces, observemos, observemos que si tú coges un elemento X, cualquiera, lo divides entre su norma, 1, y le calculas a todo esto la norma 1, ¿cuánto vale todo esto? Como norma 1 es un número, sale fuera el escalar dividiendo, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? La norma del X.
que sería la norma 1 de x, y tengo norma 1 de x entre norma 1 de x, eso nos va a quedar siempre 1, sea cual sea el elemento x que cojamos de todo nuestro espacio RD, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este elemento A es un elemento que lo hemos cogido tanto el A como el B, están donde, perdón, hemos dicho de RD, pero sé que alcanzan el máximo y el mínimo ¿dónde? En S. Entonces esos puntos A y B, ¿dónde están además? En S, ¿verdad? Como los puntos A y B están en S, pueden ser A o B 0. No, porque la norma uno Exactamente, es son uno. normas que son puntos que tienen ¿qué norma? Norma 1 igual Uno. a 1, ¿verdad? Cuidado, norma Uno. 1, pero son los que minimizan la norma infinito. Mm. Entonces, esos puntos tienen norma, por estar en el conjunto S, tienen norma 1 igual a 1. Y por otro lado, por ser los mínimos, verifican esta desigualdad, ¿verdad? Por lo tanto, si tomamos ahora un elemento X arbitrario de todo RD, como nuestro elemento A perteneciente a S verifica que A es distinto de 0, tenemos que puedo estudiar quién sería precisamente la norma del elemento X partido la norma 1 del X, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a estudiar en norma asterisco. Que hemos probado el qué. Este elemento que aparece aquí, ¿dónde está? El elemento X. Norma 1, ¿qué norma tiene? Norma 1, Una ¿verdad? pregunta, una pregunta antes de que sigas. Dime. Es como verifica que su norma no es 0. No, o Bueno, pero verifica si que si el elemento no tiene norma 0 es porque el elemento no es el 0, porque es una de las propiedades de la norma. okey, pero eso solo porque estamos en un espacio de dimensión finita, porque si no, No, tú no, no, simplemente no, estás no, no. cogiendo el máximo. No, no. O sea, el En general, siempre que tengamos una norma, propiedad de la norma de un elemento es X, o sea, norma de X es 0, si solo si el elemento es 0. Por lo aunque sea tanto, infinito. si el elemento, da igual que sea espacio vectorial finito o Vale, infinito, es primera propiedad que tiene la norma, vale. ¿vale? Que eso es lo guay que tenemos aquí. Entonces, fíjate, si este elemento que es X partido norma 1 de X tiene norma 1, entonces ese elemento X partido norma 1 de X, ¿en qué conjunto está? En el conjunto S, ¿verdad? Porque en el conjunto S estaban todos los elementos de RD cuya norma 1 valía 1. Pues el elemento X partido norma 1 de X tiene norma 1. Entonces, todo este elemento está en S. Si todo el elemento está en S, puedo utilizar la desigualdad que acabo de probar, ¿verdad? Para los elementos de S que cumple esta desigualdad, ¿verdad? Es decir, esto está acotado mayor o igual que la M y menor o igual que la M mayúscula, ¿cierto? Y no solo eso, sino que además, ¿cómo es este elemento de aquí? Distinto de cero porque el A como es distinto del elemento cero en nuestro espacio vectorial. Y ahora, ¿qué hacemos simplemente? Si tengo esta desigualdad, pues puedo multiplicar entonces toda la desigualdad por ¿quién? Por la norma 1 del X, ¿verdad? Esto sale fuera y que tendríamos que M por la norma del X1 es menor o igual que la norma del X asterisco, que es menor o igual que el M mayúscula por la norma del X1. Y ojo porque esto ahora ya es cierto para cualquier X que coja de RD. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido que buscar un compacto adecuado, donde ahí puedo aplicar varias trays y encontrar mi mínimo y mi máximo. Y ya tenemos que volver a todo RD
cogiendo un conjunto, un elemento adecuado de ese conjunto S, ¿vale? Para poder relacionar las dos normas, la 1 y la asterisco. ¿Se entiende? ¿Guachi? Sí, sí. Cuidado, porque, me refiero, esto prueba que todas las normas son equivalentes en espacio y dimensión finita. Y hemos tenido una definición de equivalencia de normas que era: dos normas son equivalentes si se verifica esta desigualdad, ¿verdad? En otros sitios, la equivalencia de normas no aparece como esa definición, sino que, en ocasiones, decimos, porque son definiciones equivalentes, que norma esta y norma asterisco son equivalentes si inducen la misma topología sobre X. Y con la norma de misma topología es con respecto a la distancia inducida por esa norma. Es decir, si la aplicación, vamos a llamarla I, que va de nuestro par X con su norma, entonces ponemos así en vez de una flechita curvadita, cuando esta aplicación es la aplicación identidad sobre nuestro espacio. De modo que a cada X le hace corresponder I de X, que es simplemente el propio X. Pues la única diferencia es que pasa a tener la estructura propia del espacio dotado con esta norma, la estructura que tiene esta norma. Pues si esta aplicación es un homeomorfismo. Entonces, podemos relacionar los conceptos topológicos que hemos visto precisamente con nuestros conceptos de normas que estamos viendo aquí. Lo guay de esto es que básicamente siempre que tengamos espacio y dimensión finita las normas son equivalentes. La pregunta natural entonces, bueno, es que lo primero que hemos hecho, pero lo primero en esta asignatura ha sido decir: a tomar por culo los espacios de dimensión finita, yo quiero cosas con infinitos elementos en la base. Y no quiero trabajar con base normal y corriente, quiero definir un nuevo concepto que es el concepto de base de Hamel. Y tener infinitas cosas ahí puestas. Y que mi representación esté dada por series, en vez de por sumas finitas. Y tú dices, ¿vale? Podemos hacerlo. Pero ahora, ¿puedo garantizar que siempre, 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 siempre las normas van a ser equivalentes? Hombre, estamos viendo que trabajar con bases de Hamel no es nada sencillo. De hecho, cosas que esperábamos que antes fuesen base, ahora ya no lo podemos extrapolar a dimensión infinita y pedirles que sigan siendo base con esa misma extensión natural. Entonces, es esperable también que sea más complicado estudiar la equivalencia de normas que tenemos aquí. Vamos a poner un ejemplo precisamente que nos va a permitir ver que no hay equivalencia de normas en espacio y dimensión infinita. Entonces, ejemplo. Consideremos en, vamos a coger en 0,1. Bueno, vamos a coger, consideremos una función de 0,1, intervalo sencillito, contenido en R, dada por f va a depender de un parámetro, vamos a ponerle f de, normalmente los delta y los epsilon se hacen chiquititos, f de delta que va de nuestro intervalo 0,1 en R, y lo que va a hacer es una función a trozos. ¿Dónde? ¿Qué va a hacer esta función? F delta
La podemos definir de un montón de formas en realidad, ¿sabes? Piensa en lo siguiente. Geométricamente, vamos a coger, tú me dices a ver qué función quieres que cojamos. Quiero una función que esté definida en intervalo 0, 1, ¿vale? Por ejemplo, hasta aquí. Lo que quiero es que hasta un cierto punto, aquí, sea 0. Por ejemplo, no lo sé. De este punto hasta aquí, que sea 0. Y luego quiero que esto vaya creciendo. Es decir, que de este punto hasta aquí se una mediante una línea recta. Más sencillo que nos podemos echar en cara. Es decir, pues de aquí para acá lo uno así. Quiero que estos puntos dependan de delta. Este punto y este punto dependan de delta. ¿Cuál es la opción más sencilla que podemos coger? Hombre, la opción más sencilla sería, si quieres que esto dependa de delta y quieres que el delta, conforme se haga chico, se vaya a cero, la opción más sencilla es decir, pues voy a coger este punto como el delta, ¿verdad? Que eso no quita que puedas coger otro punto, el delta al cuadrado, el que te dé la gana, ¿verdad? Y ahora, quieres que conforme el delta se haga chico, el otro segmento se vaya al infinito, se haga cada vez más grande, ¿verdad? ¿Cuál es la opción más sencilla? Hombre, si cojo delta, también se hace chico. Problema. ¿Cómo consigo que cuando el delta sea chico, lo otro se haga grande? Por ejemplo, coger 1 partido de Uno delta, ¿verdad? partido del... Ujú. Como la opción más sencilla. Que tú podías poner 1 partido de delta cuadrado si te apetece, por ejemplo. Me da igual, ¿no? Y hemos cogido una recta únicamente porque, yo qué sé, es la función a trozos más sencilla que puedo parametrizar. Pero no tiene por qué ser una recta. Podrías coger parábolas, podrías coger otro tipo de funciones, ¿vale? Entonces tú dices, ¿por qué esta función? Bueno, ¿qué ocurre con esta función si la despesamos a trozos? Oye, pues tengo cada trocito, ¿verdad? Tengo un trocito que va del 0, 1, bueno, del 0 delta, y otro trocito que sería del... Me da igual que pongas el delta abierto o cerrado porque la estamos expresando de forma continua. Está claro que del delta al 1 voy a pedir que sea 0, ¿verdad? Y del 0 al delta, pues mira, tengo que buscar la recta que pasa por este punto, que sería el punto. La x vale 0, la y vale 1 partido delta, ¿verdad? Y luego pasa por este punto que sería el delta 0, ¿cierto? Pues como una recta tiene que ser algo de la forma y igual a mx más n. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale 1 partido delta es igual a n. Y cuando la x vale delta, la y vale 0. Pues 0 es igual a delta m más n. De aquí sustituyo y nos queda entonces que esto sería delta m más 1 partido delta, ¿verdad? Y entonces la m, ¿cuánto vale? Pasa restando menos 1 partido delta cuadrado, ¿verdad? Entonces esta función sería la recta menos 1 partido delta cuadrado m, perdón, menos 1 partido delta cuadrado x, más la n que es, está 1 partido delta, ¿verdad? Que efectivamente podemos comprobar en el 0 vale 1 partido por delta, cuando la x vale delta menos 1 partido delta cuadrado por el delta, el menos 1 partido por delta, con el 1 partido por delta 0 y tenemos una cosa continua, ¿verdad? Genial. Tenemos mi recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Ahora, ya que hemos construido esta función de forma súper complicada, vamos a estudiar qué ocurre con las distintas normas de nuestra función, ¿verdad? ¿Cuál sería la norma 1 de esta función? Voy a copiar únicamente para tener la función aquí en mente. Y vamos a hacer 1 una partido cosa. de delta, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? El área, ¿no? Ah, bueno, vale, sí. Es decir, Porque es función, entonces integras. Sí, claro, sí, sí. estamos, exactamente. Entonces, aquí tenemos esta función, ¿verdad? Entonces, calculamos quién sería
la norma 1 de esta función. Como es una función continua, ¿verdad? Sabemos que esta norma 1, que era integral, va a estar bien definida siempre, ¿no? Y esto tendría que ser la integral entre 0 y 1 de nuestra función f de delta en valor absoluto de t habíamos puesto, ¿verdad? Diferencial de t, que en realidad, bueno, el t no hace falta porque aquí simplemente como todo esto, o sea, el valor absoluto no hace falta porque toda esta función es positiva, integramos realmente que tengo un triángulo, ¿verdad? Entonces el área de este triángulo que sería la base que vale delta, la altura que vale 1 partido delta, dividimos entre 2, delta por 1 partido por delta entre 2, nos queda que esto resulta que vale siempre un medio. Oye, sea cual sea el delta que yo coja, para que esté aquí en este intervalo, entre 0 y 1, ¿verdad? Oye, mira qué bien, resulta que esta función siempre vale delta, ¿verdad? Siempre vale un medio, ¿no? Y si cojo otra cosa distinta, por ejemplo, ¿cuál sería la norma? No lo sé. Norma 2. A ver si no nos sale muy complicada. Voy a poner la norma. Bueno, la 2. Vale. La norma 2, ¿qué sería? Integrar entre 0 y 1, ¿verdad? La Ujú. función f de delta Al am, cuadrado. al cuadrado. Y luego a todo eso le tenemos que hacer la raíz cuadrada, ¿no? Sí. ¿Qué nos va a quedar? El trocito que es 0 no lo integramos porque vale 0. Y entonces tengo que coger el que aquí. La integral entre 0 y delta. Luego me queda la función que sería menos x partido delta cuadrado más 1 partido delta. Todo eso al... He puesto la t y he puesto la x, ¿verdad? Lo que no me pase muchas veces. El t al cuadrado diferencial de t y luego todo eso al final le hacemos un medio, ¿no? Bueno, si desarrollamos aquí, ¿qué nos quedaría? Cuadrado del primero, t cuadrado partido delta cuadrado. Doble del primero por el segundo con un menos, me quedaría menos 2t partido delta al cubo, ¿verdad? Y luego más el cuadrado del segundo sería 1 partido delta cuadrado, ¿no? Si integramos, ¿qué nos quedaría? Un t cubo partido 3 delta cuadrado. De aquí nos quedaría un menos t cuadrado partido delta cubo. Y de aquí nos quedaría más t partido delta cuadrado, ¿verdad? Evaluamos en cero, voy a restar 0, ¿verdad? 0, 0, 0. Y en delta, ¿qué me va a quedar? Aquí un delta cubo partido 3 delta cuadrado. Aquí nos va a quedar un menos delta cuadrado partido delta cubo. Y aquí nos va a quedar un delta partido delta cuadrado, ¿verdad? Que este con este se nos cancela, ¿no? Esto es 1 partido por delta, 1 partido por delta. ¿Y aquí qué nos quedaría entonces? Delta cubo con delta cuadrado sería delta tercio, ¿no? Y entonces todo esto, ¿qué nos va a quedar? La raíz cuadrada de delta partido de 3, ¿no? Salvo que me haya equivocado en alguna cuenta rara. Espero que no. ¿Hasta ahí bien? Y ahora, por último, bueno, voy a calcular la norma P porque no podemos calcular P potencia salvo que esto sea P igual a 2, 3, etc. Pero sí podemos irnos, por ejemplo, a la norma F delta del supremo, ¿verdad? Que sería, coge el máximo que toma tu función, ¿verdad? ¿Y tu función dónde toma el máximo precisamente? En 1 partido de delta, ¿verdad? O sea que el máximo de esta función vale siempre 1 partido por delta. Y eso es para cualquier delta que nosotros cojamos entre 0 y 1. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre aquí? Para la misma función, si yo hago tender el delta a 0, la norma 1 ¿cómo permanece siempre? Constante, ¿verdad? Siempre vale un medio. ¿Y la norma 2 a qué tiende? A 0. ¿Y la norma infinito a qué tiende? A infinito. Es imposible que yo sea capaz de
encontrar una equivalencia entre estas normas, por ejemplo, ¿verdad? Si una siempre permanece constante, otra tiende a cero y la otra se hace todo lo grande que yo quiera, ¿verdad? Es decir, observemos entonces que el límite cuando delta tiende a cero, vamos a poner cero más, de la norma de f delta, norma 1, eso vale siempre un medio, ¿verdad? El límite cuando delta tiende a cero más de la norma f delta 2 vale cero. Y el límite cuando delta tiende a cero más de la norma f delta infinito vale más infinito. Entonces es imposible que estas tres cosas sean equivalentes. No pueden ser normas equivalentes. Piensa que los elementos x son tus f delta, ¿verdad? Si yo fuese capaz de encontrar unas constantes m minúscula y m mayúscula que acoten estas normas, conforme yo voy cambiando el delta, soy capaz de acotar estas cosas. Pero si uno tiende a cero y otro tiene más infinito, es imposible que pueda acotar. Que si pongo en medio la norma f delta, no puedo encontrar entonces unas constantes m minúscula y m mayúscula, de modo que, es decir, no puedo encontrar m minúscula y m mayúscula positivas, tales que, si yo cojo aquí m minúscula por la norma f delta 2, eso sea menor o igual que la norma f delta infinito, y eso sea menor o igual que la m mayúscula por la norma f delta 2 para cualesquiera f delta. Porque el f delta depende del delta. Si yo voy moviendo mi delta, puedo hacer el delta todo lo chico que quiera. Es decir, puedo coger mi f delta todos los chicos que yo quiera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo de en medio tiende a más infinito y las cosas de los laterales tienden a cero. Y tú dices, problema, porque este de f delta que hemos cogido en realidad es una función de qué tipo? Es una función continua en nuestro intervalo 0,1, ¿verdad? Entonces, en el espacio de las funciones continuas en el intervalo 0,1 existen normas que no son equivalentes. Por ejemplo, esta norma 1, esta norma 2 y esta norma infinito no son equivalentes. ¿De acuerdo? Pero precisamente en los espacios normados, el modo de comprobar cómo de cerca estaban esos elementos, ¿verdad? Era mediante la correspondiente norma. ¿Y qué ocurre? Que en los espacios normados de dimensión infinita hay un distinto comportamiento dependiendo de la norma. Entonces, eso me va a generar a mí que tengamos un concepto de convergencia que va a depender fuertemente de la norma que tengamos definida en nuestro espacio vectorial. Cuando trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita, daba igual. No me afectaba hablar de un modo de convergencia u otro. Pero ahora sí que voy a tener que especificar ese tipo de convergencia. ¿Vale? Entonces, vamos a poner nuestra definición. Es decir, vamos a poner primero una nota que sería: observamos entonces que el comportamiento en espacios vectoriales de dimensión infinita difiere
de lo que conocemos o conocíamos en dimensión finita. Por ejemplo, cuando hablamos de convergencia, hemos hablado de convergencia en norma. Y ahora vamos a tener que decir, la convergencia en norma es importante cuando trabajemos en nuestros espacios vectoriales de dimensión infinita, porque no podemos intercambiar el comportamiento. Antes decía, pues si converge en una norma, converge en otra, cualquiera. En espacio vectorial de dimensión infinita, eso no tiene por qué ser cierto. Precisamente que hemos visto que arriba había sucesiones, elementos, funciones f delta, que en una norma podían converger a cero. Y en otra norma eran constantes. Y en otra norma se iban a infinito. Entonces ya no puedo intercambiar el comportamiento entre las normas. Es fundamental saber con respecto a qué norma estamos trabajando. Entonces, vamos a recordar que, dado nuestro X espacio vectorial con su norma, que es un espacio normado, decimos que la sucesión x sub n, con n que va desde 1 hasta infinito, contenido en x, converge en norma, que esto muchas veces a lo mejor se nos olvida ponerlo o lo obviamos, en norma a un elemento x de nuestro espacio vectorial x mayúscula, si el límite, cuando n tiende a infinito, de la norma de cada elemento x sub n menos el x, eso tiende a cero. ¿De acuerdo? Y lo que decíamos es que en espacios de dimensión finita, da igual qué norma consideramos, ya que todas son equivalentes. Pero en dimensión infinita, infinita es fundamental la norma. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de convergencia, solemos ponerle un apellido a la convergencia. Es decir, nota, hablamos de distintos tipos de convergencia, convergencia, dependiendo de la norma utilizada. Seguramente esto te va a sonar de la de resolución numérica de ecuaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de convergencia en media. Esto es cuando se utiliza la norma 1. Cuando hablamos de convergencia en media Sí. cuadrática. La 2. Que utilizamos nosotros la norma 2. Convergencia uniforme. Cuando se utiliza ¿qué norma? La La norma infinito. infinito, ¿verdad?
Y fíjate que es lo guay. Precisamente lo que hacíamos en asignaturas como análisis numérico o resolución numérica era algoritmos, métodos iterativos que aproximaban soluciones. Y hablamos de la velocidad o convergencia de nuestro método iterativo. Y hablamos de convergencia cuadrática, cúbica, uniforme, dependiendo de la norma utilizada. Y aunque no estábamos hablando, o no hemos definido ahí nuestros espacios vectoriales, estamos trabajando con sucesiones de cosas. Y esas sucesiones de cosas eran un primer ejemplo de espacio vectorial de dimensión infinita. Pero no nos interesaba dotar de esa estructura a esos elementos, porque yo quería simplemente la sucesión. No estudiar la estructura interna que tenía todo ese conjunto, que es lo que estamos haciendo ahora en esta asignatura. Pero ya habíamos hablado de estos tipos de convergencia previamente, ¿vale? No solo eso, Sí. sino el último concepto que nos interesa ver. Dime. No, una cosa, porque cuando has hecho la norma 2, creo que o sea, a mí no me sale lo mismo, creo que a mí me queda la delta en el denominador, que no tiene importancia porque van a ser diferentes igualmente. A ver, cuando hemos desarrollado esto, ¿verdad? La norma 2 Sí, dice, ¿no? Si sí, desarrollamos este cuadrado nos va a quedar el t cuadrado. Ah, sí, calla, es que claro. creo que tú hiciste partido de Sí, delta sí. cuadrado, pero Es que, claro, es delta a la se cuarta. me ha olvidado elevar esto al Sí, cuadrado. Aquí me queda sí, que delta a la no cuarta, tiene ¿verdad? importancia, o sea, porque no va a ser igual que la uno, Bueno, pues nos da igual, sí, a ver, pero tiene importancia, pero porque sí, tiene importancia para el bueno, contraejemplo. hombre, sí, pero quiero ¿Qué nos decir, quedaba entonces la simplemente? conclusión es la misma, pero Sí, sí, es lo mismo, pero vamos a ponerlo bien, que aquí nos quedaría entonces lo mismo, ¿verdad? Solo que aparece sí, un abajo uno es partido 3 de delta, 3 ¿verdad? delta. Sí, eso me Bueno, salió a mí, sí. que en este caso, por ejemplo, nos ha quedado que aquí esto ahora tiende también a infinito, ¿verdad? Y entonces, Sí, por pero ejemplo, en lugar de poner aquí la norma infinito, voy a poner la norma uno. Porque vale, la norma uno va a valer siempre un medio y esa otra norma va a tender a infinito. Pero para poner el ejemplo concreto. Seguramente si jugamos con este valor y en lugar de decir, oye, si en lugar de que esto sea delta y esto uno parte por delta, lo cambiamos y ponemos, no sé, a lo mejor un delta cuadrado y aquí un uno parte por delta. O aquí un uno partido delta cuadrado y aquí un delta. Podemos conseguir que en lugar de tener el uno delta y el delta, podemos obtener justamente esa diferencia. A que a veces tienda a cero, a veces a lo que sea. ¿Vale? sí. Pero bueno, gracias, porque así tenemos el ejemplo bien. Y ahora, lo último que queremos hablar ya de nuestro concepto, la última definición es de lo que hablamos nosotros de conjuntos acotados, que van a tener una definición fundamental luego para nuestros compactos. ¿Por qué? Porque en general, dado un espacio X con su norma que sea espacio normado, decimos que nuestro conjunto A contenido en X es acotado si puedo encontrar una constante, vamos a llamarla MK, C, ¿qué letra te da más coraje? Mm, Da igual. K, Ponle K, me K da igual. mayor o igual que cero, constante, tal que... ¿Recuerda qué significaba acotado en una topología? Acotado en una topología significa que podía encontrar una unión de bolas finitas que contuviese a nuestro conjunto o una bola suficientemente grande. Digo bola, realmente vamos a hablar de abierto porque estamos hablando de topología. Cuando íbamos a espacios métricos, podía intercambiar esos abiertos por las bolas abiertas. Un espacio normado induce una distancia, luego es un espacio topológico que tiene una distancia, luego los abiertos son las bolas. Y entonces acotado es que haya una bola de un radio suficientemente grande que esté ahí dentro. Y como la distancia la estoy cogiendo a partir de la norma, lo que quiero es que la distancia que hay al origen, ¿verdad? La norma del punto al origen, claro, pero es que esa norma del punto al origen es x menos cero, que es simplemente la norma del x. Pues que eso sea como menor o igual que ese radio k que estoy buscando, que es la La K. constante, para cualquier punto x perteneciente a nuestro conjunto A, ¿vale? Pero fíjate, en espacios finitos nos daba igual. Con que hubiese alguna, funcionaba.
En espacios infinitos es posible que haya conjuntos que sean acotados con respecto a una norma y que no sean acotados si cambio la norma. Situación que antes no nos encontrábamos. Entonces la casuística con espacios de dimensión infinita es mucho más peliaguda. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer siempre hincapié en la norma a la que estamos haciendo referencia y con la que estamos trabajando. Porque si cambiamos la norma, se nos puede desmontar todo lo que teníamos hecho. Entonces ahora hay que andar con pies de plomo todo el rato para saber exactamente en qué sitio estamos trabajando y cuáles son nuestras herramientas. ¿Vale? Piensa que antes, cuando hablamos de conjunto compacto, teníamos una caracterización super guay en RD o en R básicamente. Todo espacio, o sea, todo conjunto ¿no? compacto es si solo Cerrado y si es acotado. cerrado y acotado. Teorema de Heine-Borel. Eso se nos rompe aquí. ¿Por qué? Por esto de aquí. Porque como no todas las normas son iguales, a lo mejor cambiando la norma cambia la acotación. Entonces tengo un problema. Entonces ya esa caracterización la hemos perdido, por ejemplo. Y hay que estudiar compacidad utilizando la definición topológica, que por suerte hemos hecho topología. Pero bueno, esto es todo lo que queríamos saber hoy de normas y equivalencia. ¿Vale?